Eh, el Padre, Dios, nos quiere a nosotros parecidos a su Hijo Jesús. ¿En qué? En los pensamientos y en los sentimientos de Cristo. ¿Cómo llegaron todos los santos a tener pensamientos y sentimientos parecidos a Jesús? Eh, y vimos la cita de Mateo 16, del 14 en adelante. Bueno, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Dijimos que era Pedro el que le dijo eso. Y entonces Jesús le dice, bueno, mira Pedro, esto no te lo enseñó la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es un pensamiento de Dios, un pensamiento de Cristo. Después sigue, en el mismo capítulo 16, dice, a partir de ese día, del 21 en adelante, a partir de ese día Jesucristo comenzó a explicar a sus discípulos que debían ir a Jerusalén y que las autoridades judías, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley lo iban a hacer sufrir mucho. Les dijo también que iban a ser condenados a muerte y que resucitaría al tercer día. Pedro lo llevó aparte y se puso a reprenderlo diciéndole, Dios te libre, Señor. No pueden sucederte estas cosas. Pero Jesús se volvió y le dijo, detrás de mí, Satanás. Tú me harías tropezar. No piensas como Dios, sino como los hombres. Este es un pensamiento del mundo. Claro, desde la lógica humana, Señor, yo no voy a permitir que a vos te maten. Es lógica la actitud. Es lógica, pero no era de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús ya les había dicho que Él no venía a hacer su voluntad, sino la voluntad de Dios. Ya les había dicho, yo me voy a morir, me van a crucificar, pero es necesario que yo pase todo lo que voy a pasar, toda mi pasión, muerte y resurrección, para que ustedes vivan. A eso vine al mundo, para vencer a Satanás. Y lo vencí con mi muerte y mi resurrección. Bueno, pero ellos todavía no conocían el final. Entonces, desde lo humano, ¿qué le dice Pedro? No, yo no voy a permitir eso. Bueno, Jesús le dice, eso no es un pensamiento de Dios, eso es un pensamiento de hombre. De hombre bueno, por supuesto, pero pensamiento de hombre. Entonces, para terminar, en Efesios, capítulo 4, versículo 23, dice, dejen que su mente, o sea, dejen que su alma, ya vamos a ver esto, se haga más espiritual, para que tengan nueva vida, y revístanse del hombre nuevo. Este es al que Dios creó a su semejanza, dándole la justicia y la santidad que proceden de la verdad. Revístanse del hombre nuevo. ¿Quién es el hombre nuevo? Jesús. O sea, revístanse de Cristo. ¿Para qué? Para pensar como Cristo y sentir como Cristo. Para que el espejo de sus almas sea, esté limpio para poder reflejar a Cristo. Para que sus pensamientos ya no sean los pensamientos del mundo, sino los pensamientos de Dios. ¿Y cuál es la conclusión? Para que tengan discernimiento, para que disciernan si esto del buen espíritu, si esto del mal espíritu, si esto del propio espíritu de ustedes. ¿Mm? Bueno, ustedes tienen que dejar su manera anterior de vivir el hombre viejo, en Efesios 4:22, cuyos deseos engañosos lo llevan a su propia destrucción. ¿Y cuáles son los deseos engañosos? Bueno, nos engañamos, Pedro ahí se engañó. Los deseos engañosos que tienen que ver con nuestras propias tendencias, nuestros propios instintos, que nos engañan. ¿Por qué? Y porque buscamos la felicidad del mundo. Y la felicidad del mundo, el mundo no da felicidad. Por eso dice Jesús, ustedes están en el mundo, pero ustedes son míos. Ustedes no son del mundo, están en el mundo. Ustedes conocen experiencia, conocen mi voz y yo conozco la voz de mis ovejas. Es decir, Jesús nos conoce desde antes de ser concebidos. Por supuesto, volvemos a la primera charla, digamos, el concepto de eternidad. Para que nosotros lo entendamos, nos ponen un antes y un después. En realidad somos desde siempre en la palma de nuestro Padre Dios. Bueno, bendito sea Dios. Vamos a hacer una oración.
ofreciendo nuestra mugre. Por ahí hay mugre que no sabemos que es mugre. Por ahí hay mugre que con muy buena intención nosotros decimos, bueno, lo hacemos en el nombre de Jesús. Bueno, en el nombre de Jesús se mató gente también. ¿Eh? En el nombre de Jesús se han hecho aberraciones. En el nombre de Jesús, bueno, el mundo hace barbaridades en el nombre de Jesús. ¿Eh? Muchos dicen, yo soy católico progresista. Y bueno, ¿qué es el católico progresista? ¿Soy católico? No soy católico. ¿Soy cristiano? No soy cristiano. Ah, no, yo creo en la reencarnación. O peor todavía, yo estoy a favor del aborto. Mucha gente te lo dice. ¿Por qué? Porque hay que ser progre, pero hay que cumplir con los mandamientos. Y no matará donde está. ¿Mm? Que si no podemos acomodar a Dios a nuestra propia naturaleza humana. Dios es Dios, nosotros somos criaturas. Estamos llamados a hacernos parecidos a Dios, parecidos a su Hijo Jesucristo, a revestirnos del hombre nuevo y a ir dejando de a poco y en la medida de lo posible en esta pulseada que tenemos día a día, yo diría segundo a segundo, entre el hombre viejo, que son nuestros instintos, y el hombre nuevo, que es Cristo. Revistámonos de Cristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en esta etapa de este retiro, te pedimos que nos muestres o nos dejes esa emoción. Bueno, tal vez estamos un poco confundidos con cosas que hacemos, que uno nos dice no está bien, otros nos dicen que está mal, y bueno, está bien o está mal. Bueno, Señor, tú tienes la verdad. ¿Por qué? Porque sos la verdad, no es que tienes la verdad y sos la verdad, el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al corazón de Dios, nadie llega a mi Padre si no es por mí. Pero también nos dice Jesús, o estás conmigo o estás en contra de mí. Entonces esto no es ser más estricto o más flexible. No, esto es muy claro, esto lo dijo Jesús. Entonces cuando Jesús dice algo, no puede darse lugar a discusión. A mí me parece, ¿no? Que a mí me parezca o no me parezca cosa mía. Pero si Jesús lo escribió en su palabra, en cada uno de los evangelios y de las cartas paulinas, bueno, hermanos, esto no puede dar lugar a discusión. Como dijo San Jerónimo, quien no conoce la palabra de Dios, no conoce a Dios. La palabra de Dios es la Eucaristía escrita, la Eucaristía escrita. Bendito sea Dios. Danos la gracia, Señor, oh Espíritu Santo de Dios, de sentirnos hijos, de sentirnos pequeños. Danos la gracia y si lo pedimos, hagámonos cargo de las consecuencias, ¿no? De una humildad que nos vaya dando de a poco, porque de golpe no podríamos nunca llegar a ser humildes. La humildad es la única verdad. Sean como yo, dice Jesús, mansos y humildes de corazón. Pedimos a María que interceda ante el trono de su Hijo, para que su Hijo nos cambie el agua sucia que tenemos en vino consagrado, y que ese vino consagrado, que es sangre de Cristo, limpie nuestros cuerpos, nuestras mentes o almas o psiquis y nuestros espíritus. Joro ahata eshe en kedu shuru hubahai la la ere la ere dara uduru ba eshe kida un shuru huru la ere la dara ere la ra hadara ere la ra dara bada ushuru urula Aba en kedu eshe en keren la era ra la Ara dara esherin la ero oro baeren la era edera esha en keduru irun la ere la
Amén. La palabra que da el Señor para esta oración es Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 7 al 12. El primer día de la semana estábamos reunidos para la fracción del pan y Pablo, que pensaba irse al día siguiente, conversaba con ellos. La charla se alargó hasta la medianoche, con muchas lámparas encendidas en la pieza del piso alto donde estábamos reunidos. Un joven llamado Eutico estaba sentado en la ventana y a medida que Pablo alargaba su charla, un profundo sueño lo iba dominando hasta que, vencido por el sueño, se cayó del tercer piso y lo recogieron muerto. Bajó Pablo, se inclinó sobre él, lo tomó en sus brazos y dijo: no se preocupen porque ha vuelto a la vida. Subió de nuevo, partió el pan y comió. Después siguió conversando con ellos hasta el amanecer y se fue. En cuanto al joven, lo trajeron vivo, lo que fue para todos un gran consuelo. Palabra de Dios. El Señor sigue confirmando con la palabra a Pablo, cuyo eje era Cristo, a Pablo con su carisma de resucitar un muerto, a Pablo que evidentemente, bueno, decía, no soy yo, es Cristo que vive en mí. Y si Cristo vive en mí, tengo los pensamientos de Cristo y los sentimientos de Cristo. Y si Cristo, a través de los carismas que me encomienda, resucitó un muerto, él se fue tranquilo a su casa porque no lo había hecho él. ¿Quién lo había hecho? Jesús. Entonces, ¿qué le dijo Jesús a Pablo? Pablo, te elegí para que veas con tus ojos lo que yo hago, lo que él hace. Y Pablo allí hizo un milagro. No lo hizo Pablo, lo hizo Jesús que estaba en Pablo. Amén. Bueno, hermanos, mañana seguimos a las 9 de la mañana. Hay muchas citas bíblicas. Yo voy a hacer una o dos entrevistas más. Así que le pido a Mariano que conecte a la persona, digamos, que sigue en la lista de las entrevistas. Perfecto. Porque son 18 personas y bueno, si no, no nos alcanzan los tiempos. Perfecto, Estamos Marcelo, no hay haciendo problema.
todo lo que el Señor está pidiendo que hagamos, está emocionando que hagamos. Y creo que nos está centrando en Él, en Cristo. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Marcelo, una pregunta. Sí, ¿Cuál era la cita bíblica Hechos de los Apóstoles, capítulo? Hechos 20. Bien. Versículo Ya, 7 al 12. 7 al 12. Perfecto. Hechos 20. Del 7 Al 12. al 12, 12. exactamente, del 7 al 12. Perfecto. Bueno, como vemos, el Señor nunca nos deja solos, ¿eh? Abrimos la palabra. Esto no es bibliomancia, esto es un carisma del Espíritu también. Vamos a tener tiempo seguramente de hablar de carisma y hacer un taller sobre carisma de lenguas, ¿eh? Pidiéndole al Espíritu Santo que nos encomiende a todo aquel que lo pida, ¿eh? Pidan y se les dará. El carisma de hablar en lenguas o de cantar en lenguas o de orar en lenguas o de interpretar lenguas o de tener profecías en lenguas. Bueno, vamos a hacer un carisma, un taller también, un tallercito de carisma. Esto lo di la semana pasada. Está el link, lo pueden buscar en YouTube, en la Renovación Carismática de Córdoba, un taller de lenguas. Un taller de carisma, en realidad, haciendo hincapié en el carisma de lenguas. bien. ¿Cómo hacemos, Mariano? ¿Salimos Perfecto. o me quedo? Sí. No, ya cierro yo la... Marcelo se queda hasta ahí, hasta mañana. Imposible. Gracias, Gigi. Gracias. Tiene autorización. No tiene. Marcelito, Todos quieren seguir escuchándote, Marcelo. gracias. Queremos, Ok. no quieren.